hermanos? Amén. Muy bien, esta mañana vamos a hablar sobre qué significa ser un varón de Dios y qué significa también ser irreprensible. ¿No le gustaría a usted ser un cristiano, una cristiana, un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un adulto, un anciano, del cual la gente pueda decir: quisiera ser como ese hombre, quisiera ser como esa mujer? O que los jóvenes dijeran de otros jóvenes: quisiera ser como ese joven, que es honesto, que es dedicado, que es una persona estable, que es una persona madura, que es una persona que no lo podemos agarrar por ningún lado. Queremos hallarle una falta y no le encontramos ninguna falta. Quisiéramos que esa persona, quisiéramos hallarlo en algo para pescarlo y chismear y decir: lo hallamos en esto. ¿No le gustaría a usted ser ese tipo de persona en el cual usted no está en condiciones de ser llamado a cuentas? En donde nadie lo pueda señalar injustamente, en donde nadie lo pueda criticar injustamente. Pues yo creo que todos quisiéramos ser así. La palabra irreprensible significa no estar en condiciones de ser llamado a cuentas. En términos así sencillos, en términos corrientes, la palabra irreprensible quiere decir que una persona no tiene de dónde ser agarrado. Es decir, que por cualquier forma que lo queramos ver, es una persona que no encontramos motivo alguno para criticarlo y para condenarlo. Claro, yo sé que hay personas que de igual manera condenan, juzgan y critican hasta aquella persona que es irreprensible, que tiene aquella actitud de no ser llamado a cuentas. En el libro de Daniel, yo encuentro a este hombre, a este profeta. Primero encuentro que es un varón de Dios. Es decir, que es alguien que camina con Dios, que está todos los días estudiando su palabra, que está todos los días en oración delante de Dios, y es una persona que en su corazón lo único que hay es el anhelo de crecer y madurar y estar cada día en la presencia de Dios. Un varón de Dios. Pero a la misma vez encuentro a un hombre que es irreprensible, en donde la historia cuenta, fíjese bien, que los sátrapas, que eran los ministros del rey, trataron de encontrar algún error en su vida para condenarlo, pero como no hallaron ningún error, lo agarraron por el lado más fuerte de su vida, que era su fe en Dios, que era su convicción en Dios. Y de aquí vamos a deducir varios principios en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo 11. Y vean qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este tema tan interesante, de cómo Daniel fue un varón de Dios, pero a la misma vez fue un hombre irreprensible. Esta palabra irreprensible se encuentra solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, y en las 3 veces significa que es una persona que no está en condiciones de ser llamado a cuentas. También esta palabra irreprensible se usa bajo el término fidelidad. Alguien que es fiel a Dios también es una persona irreprensible. Y como dijimos también anteriormente, esta palabra irreprensible también significa que no hay por dónde agarrarle. Usted lo puede ver por todos lados y no hay por dónde sacarle una cuestión mala a esta persona. Y así era Daniel. Y vean lo que dice capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo 11. Vamos a leerlo antifonalmente para que todos participemos de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, y veamos qué es lo que Dios nos dice a través de esta historia maravillosa del profeta Daniel. Dice la Biblia: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior,
y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, al rey, mas no podía llegarse a una carta, porque era de Daniel y ningún juicio ni carta hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se presentaron delante del rey y le dieron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y había declarado que se pagara cada parte de Daniel, se arrodillaba 3 veces al día y oraba para pararse delante de su Dios como lo haría delante. Juntos, entonces, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y orando en presencia de su Dios. Pueden tomar asiento. Qué grandes lecciones espirituales para nuestra vida nos enseña el profeta Daniel. Ahora el imperio está en manos del rey Darío, como dice aquí la historia de la Biblia, en manos de los medos y los persas. Pero dice la Biblia que el rey Darío convocó a 120 sátrapas y 3 gobernadores para que gobernaran el imperio. Entre ellos estaba Daniel, y dice la Biblia en el versículo 3 que Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Yo me pregunto, ¿por qué había un espíritu superior en la vida de Daniel? Cuando habla de que había un espíritu superior, está hablando de una distinción espiritual en su vida. Está hablando de algo muy especial que el profeta tenía, que lo hacía diferente a los 120 sátrapas y a los otros 2 gobernadores. En el versículo mismo, en el 3, la Biblia dice que el rey Darío, al ver que Daniel era un hombre de espíritu superior, pensó en él. ¿Para qué? Para ponerlo como gobernador y superior a los demás gobernadores. Y note usted, por favor, esto que voy a decirle: cuando alguien está a punto de ser promovido, no faltarán los envidiosos. Si usted trabaja en una compañía y usted tiene un espíritu superior al de los demás, que usted se presenta como un buen trabajador, como un buen hijo de Dios, que es una persona responsable, dedicada, que es una persona en la cual pueden confiar en usted, cuando usted da más allá de lo que le piden, cuando usted es una persona que se entrega con mucha dedicación a su trabajo, créame que los managers o los dueños de la compañía se van a fijar en usted. Si usted llega a tiempo, si usted hace bien su trabajo, si usted es una persona condescendiente y respetuoso con los demás, si usted es una persona que siempre está a la expectativa del crecimiento de su compañía, el jefe, el dueño, pensará en usted. Él dirá de usted: fulano de tal es responsable, llega a tiempo, siempre dan más allá de lo que nosotros pedimos, siempre está pendiente de nuestros intereses en la compañía. Pero cuando el jefe o el dueño comience a pensar en promoverlo a usted, alrededor estarán también aquellos sátrapas envidiosos que no querrán que usted sea promovido a un puesto superior. Pero si usted es un varón de Dios, si usted es una mujer de Dios, si es un joven de Dios con una capacidad de ser irreprensible, pase lo que pase, usted será promovido si Dios está con usted. Porque la Biblia dice que estos sátrapas envidiosos, mire cómo comenzaron a pensar. Entonces, en el versículo 4, los gobernadores y sátrapas que buscaban
buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque ¿qué era Daniel? Porque dice la Biblia que era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y eso me hace pensar que Daniel tenía una virtud maravillosa que debemos de envidiar espiritualmente y que debemos imitar nosotros. Tenía la virtud de ser un hombre irreprensible. En otras palabras, estos sátrapas decían: no tenemos por dónde agarrarlo. No podemos decir que es irresponsable porque siempre está ahí cumpliendo sus responsabilidades. No podemos decir que roba dinero porque es un hombre honesto. No podemos decir que miente al rey porque siempre está diciendo la verdad. No podemos decir que llega tarde porque siempre está antes que los demás. Entonces, no hallaban por dónde acusar al profeta Daniel porque era un hombre honesto, varón de Dios e irreprensible. Imagínense qué lindo sería que la gente de la calle, aún nuestra familia, aún nuestros amigos, dijeran de nosotros: ese cristiano, esa cristiana, ese joven es un varón de Dios, es una mujer de Dios. No hallamos por dónde acusarlo. Pero como estos envidiosos, fíjese bien, la envidia, los chismes y la contención es un trío perfecto para tratar de destruir a alguien. Los chismes, las envidias y las contenciones. Aquí tenemos a un grupo de hombres, hermanos, tratando de acusar a un hombre en donde no hallaban de qué acusarlo. Y como no hallaban de qué acusarlo, comenzaron a inventar y comenzaron a tratar de poner trampas para ver en dónde caía el profeta Daniel. ¿Y cuál es la trampa que ellos le pusieron al profeta Daniel? Dice la Biblia más adelante que hicieron firmar al rey Ciro un edicto en donde se promulgara que nadie tendría que orar a ningún dios fuera de lo que fuera el rey Darío. Y dice la Biblia que el rey, obligado por los príncipes, los sátrapas, los gobernadores, firmó el edicto. Y dice la Biblia, que dice aquí en el versículo, me gusta aquí en el versículo 6, versículo 7, dice que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey. ¿Y cuál era la trampa? Primero, que se firmara el edicto. En segundo lugar, que como castigo aquel que se le opusiera a este edicto fuera echado ¿dónde? Al foso de los leones. Pero me gusta en el versículo 11 cómo termina esta parte del relato, porque dice que entonces se juntaron aquellos hombres y cómo hallaron a Daniel. Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. No solamente veo a un Daniel irreprensible, veo a un Daniel con mucho valor y con mucha convicción espiritual. Veo a un Daniel que no se dejó mover en ningún momento por los chismes, las envidias, por las sentencias, por las condenas, por lo que dirían los demás. ¿Sabe qué? Daniel sabía que el edicto había sido firmado, pero a Daniel no le importó. Daniel confió más en su Dios y dice la Biblia que los sátrapas lo hallaron orando a Dios. Y la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día en dirección hacia Jerusalén. ¿Por qué Daniel oraba en dirección hacia Jerusalén? Porque recuerde usted que Daniel era uno de los cautivos en Babilonia, y cuando él oraba 3 veces al día viendo hacia Jerusalén, tenía en su corazón la esperanza de algún día volver hacia su Jerusalén, y por tal motivo oraba mirando hacia Jerusalén, como diciéndole a Dios: yo guardo la esperanza, en mí no se ha perdido ese momento en el cual tú nos devolverás de Babilonia a la ciudad de Jerusalén. Y oraba 3 veces al día. Veo un hombre irreprensible, veo un hombre sin temor, veo un hombre con valor, pero ¿sabe qué más? Veo un hombre que puso sus valores espirituales ante los valores terrenales.
Los valores terrenales le decían que no debería de pedir a ningún Dios ni a ningún hombre. Pero Daniel hizo todo lo contrario, porque confiaba en su Dios. ¿Sabe que muchas veces, hermanos, muy fácil la gente puede movernos de nuestros valores, de nuestros principios y de nuestras convicciones? Sobre todo muchos de nuestros jóvenes muchas veces podrían ser como arrastrados en la escuela, en el colegio, por ideas modernistas de otras personas. Incluso nosotros los adultos también, hermanos, no somos libres de ser arrastrados por ideas de otras personas. Pero yo veo en Daniel una persona cuya reputación era de que él tenía un Dios grande y maravilloso y temible. Él no le temió al rey Darío ni a los sátrapas. Él tenía solamente temor de Dios. Y qué maravilloso es ser como Daniel. Qué lindo sería que nosotros fuéramos como este profeta. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y qué lindo que nosotros podríamos decir como Daniel: Señor, primero tú eres mi juez, y por ser mi juez, yo voy a ser un cristiano irreprensible, un cristiano honesto. Voy a ser un cristiano que antepone los valores de Dios ante los valores del mundo. Es decir, los valores de Dios son para mí en primer lugar. Y no importa lo que el mundo esté diciendo y haciendo a mi alrededor, yo soy un hombre de principios, soy un hombre de convicciones, soy un hombre que cree en Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que el apóstol Pedro dijo que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué tal si un día aquí en Estados Unidos se prohíben los cultos? Se prohíbe la predicación, la libre expresión. Y como mandamiento de nuestros gobernantes, así como van las cosas, ojalá que no, esperamos que no, en donde se nos diga, se cierran los templos y el nombre de Dios es prohibido en todos los lugares. ¿Qué haríamos nosotros como cristianos? ¿Nos iríamos ante los valores del mundo? ¿O nosotros decimos no, nosotros seguimos siendo hijos de Dios, seguiremos orando, si no nos permiten en los templos, pero seguiremos orando en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras familias, porque tenemos a un Dios grande? Y es mejor obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y esto lo hizo Daniel, un hombre que en su corazón prefirió obedecer a Dios antes que los hombres. Daniel fue un hombre irreprensible, pero también fue un hombre estable. En el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Y cómo estaba su casa? Dice que estaba, ¿qué dice ahí? Y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. A Daniel no le importaba que el edicto estaba firmado, que los sátrapas lo encontraran orando. Al contrario, dice la Biblia que con las ventanas abiertas. Quizás nosotros, en lugar de Daniel, nos hubiéramos hecho cristianos de la secreta, en donde oramos en secreto, platicamos de la vida cristiana en secreto. En lugar de andar una Biblia como la que yo tengo aquí, que es tan bonita esta Biblia, en lugar de andar esta Biblia, mejor me traigo un Nuevo Testamento de bolsillo, de esos que dan los gedeones. Y cuando comenzamos a abrir la Biblia, vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo. Entonces todos sacamos los de la secreta del Nuevo Testamento. Nosotros no debemos de ser cristianos de la secreta, en donde nos da pena decir que somos cristianos y que allí en los secretos solo lo sabe Dios y yo que soy cristiano. Mire, yo sé que a muchas personas les da pena decir que soy cristiano. ¿Le da pena a usted decir que es cristiano? ¿Le da pena decir que es cristiana? Yo pienso que no, hermano. Qué privilegio más grande decir soy un hijo de Dios. Y aunque los demás nos digan, ay, qué creído, dice que es hijo de Dios. Bueno, ¿por qué no lo tienes tú también? ¿Por qué no quieres ser un hijo de Dios? Cada uno de los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos de asegurarnos que no nos dé vergüenza ser llamados hijos de Dios. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 1:16?
porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque no me avergüenzo. Si a usted lo invitan a una fiesta secular, que no le dé pena decir que es un hijo de Dios. Daniel, dice la Biblia, que con las ventanas abiertas oraba delante de Dios, porque era un hombre que tenía estabilidad espiritual y no se dejaba mover por el ambiente del momento. Jóvenes, que no les dé pena reunirse en su colegio y hacer grupos de oración y hablar del amor de Cristo con otros jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a bendecir a aquellos que no se avergüenzan de Él. Dios va a bendecir a aquellos y le va a dar coronas y premios muy hermosos a aquellos que no se avergüenzan de testificar y hablar del amor de Cristo y de decir con toda libertad: soy un hijo de Dios. Daniel era estable, oraba con valentía, oraba sin temor, con las ventanas abiertas. Daniel no oraba a escondidas, hermanos. Qué triste sería que alguno de nosotros en su trabajo le dijera a otra persona, así en secreto: yo soy cristiano, pero no le digas al jefe. O yo soy cristiana, pero no le digas a nadie. Eso sería horrible. Qué lindo que usted llegue a su compañía y se le dicen a usted qué religión. Si acaso le preguntaran qué religión: yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Soy cristiana, soy hija de Dios. Y si me quieren poner a trabajar los domingos porque soy hijo de Dios y me necesito congregarme los domingos, quédese con su trabajo, Dios me dará un mejor trabajo. Conozco testimonio de un hermano aquí en la iglesia que dice que a propósito, por ser cristiano, lo ponían a trabajar los domingos. Por último, renunció y dijo: quédese con su trabajo y yo me busco otro trabajo. Hoy Dios le ha dado otro mejor trabajo, porque así es Dios. Dios jamás le dará la espalda a aquellos que lo aman y que pronuncian su nombre y que levantan el nombre de Dios en alto a pesar de las circunstancias. Y Daniel era un hombre de principios, un hombre que fue muy fiel a Dios, que no se dejó arrastrar por la corriente, con temor reverente oraba al Señor. Y sabe que más, para ir terminando, se aseguró de ser un hombre agradecido con Dios. Mire, hermano, aquí Daniel no midió el problema con su fuerza, sino con la fuerza de Dios. Porque cualquiera de nosotros sabe qué hace. Cualquiera de nosotros primero está midiendo consecuencias, midiendo fuerzas. O si descubren que yo soy hijo de Dios, si descubren que voy los domingos a la iglesia, y estamos midiendo fuerzas. Daniel no midió las fuerzas con sus propias fuerzas. Daniel midió sus circunstancias con el poder de Dios. ¿Y a dónde fue echado Daniel? Dice la Biblia que echado al foso de los leones. Y me gusta lo que dice el versículo 14. Léanlo conmigo, el versículo 14, para ir terminando. Porque dice aquí: cuando el rey oyó el asunto, tenemos aquí un rey benévolo. Dice la Biblia, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle, pero no pudo. Y más adelante, ¿cómo fue que terminaron estos envidiosos? Dice la Biblia que metieron a los sátrapas y a sus mujeres y a sus hijos. Hermanos, alguien pregunta: ¿y las mujeres qué tuvieron que ver? Y yo no sé si las mujeres le dieron esta idea a los maridos. Ya ve que hay mujeres que le dicen a uno lo que uno tiene que hacer, y ahí va uno. Y ahí va uno. Yo no sé si por eso metieron también a las mujeres, pero metieron a las mujeres y a los niños. Y dice la Biblia que los leones, cuando entraron, quebraron sus huesos. Está aquí, mire. Y le dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Este es el fin de todos los chismosos y de todos los envidiosos. Este es el fin. Pero ¿cómo fue el fin de Daniel? Mire cómo terminamos en los últimos versículos. Pero ¿cómo fue el fin de Daniel? Mire la Biblia, 27 y 28. Y él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel ¿de qué? Del poder de los leones
Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. ¿Sabe por qué? Porque Daniel era un hombre irreprensible y era un varón de Dios. Ya me imagino Daniel en el foso de los leones. ¿Sabe de dónde vino esto de los circos? De un aro con fuego y que los leones salten. Yo no sé de dónde agarró un aro de hula hula. Daniel comenzó a agarrarlo así y todos los leones toda la noche cruzando el aro. Dicen que agarró un león de almohada y lo abrazó y ahí durmió toda la noche. Y los otros, ¿cómo estuvieron? Fueron despedazados y quebrados sus huesos por los leones. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ser hombres y mujeres, hijos de Dios, irreprensibles, que nadie nos pueda agarrar por ningún lado y sin estar en condiciones de ser llamados a cuenta. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre celestial, por todas tus bendiciones. Gracias por todo tu amor. Te pido, Dios, que bendigas nuestros diezmos y ofrendas y que sean de gran bendición para tu obra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.